Vaya conmigo el libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de Brian con su esposa. Se han reconciliado con el Señor. Son personas que en algún momento estuvieron dentro. Pero decía, pastor, yo me quiero reconciliar con Dios. Yo quiero tener ese momento. Y hoy mi hermano Brian está tomando la clase con pastora para bautizarse. Así que vamos a tener a mi hermano Miguel, a mi hermano Brian, bautizándose en el Señor. Amén. Dios bendiga esa decisión tan buena en el Señor. Amén. Tiene el libro de Habacuc, capítulo, ¿qué dijimos? 3. Vaya conmigo al versículo, quiero que leamos esta parte, versículo 17, que ya nosotros por naturaleza lo tendríamos, bueno, los que ya tenemos en el Evangelio, tendríamos que sabernos. Amén. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice de esta manera: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, y aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. 18. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de ¿qué? De mi salvación. En el Dios de mi salvación. Yo quiero que usted note esto, la versión lenguaje actual. Mire lo que dice. Yo voy a leer y usted quiero que me escuchen. Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, y aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestro campo nada que cosechar, y aunque no tengamos vacas ni ovejas, el 18 dice, siempre, esta palabra me encanta, siempre te alabaré ¿con qué? Con alegría, dice esta versión. Siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. No es esta versión lo que dice, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Hermoso esto, hermoso esto. La palabra nos automáticamente nos impulsa a gozarnos en Dios. Pero vamos a ver algunas cosas importantes. El por qué Habacuc, el profeta Habacuc habla de esto. ¿Por qué Habacuc hace esa clase de declaración? Y hoy queremos hablar sobre mi fe no. Por ahí, hermano Jorge, si me ayudas. ¿Qué? Mi fe no se romperá. Yo decía, ¿qué pongo para que nosotros? Mire, yo soy una persona muy visual. Y soy muy, ¿me entiendes? Yo aprendo más viendo que a veces, ¿me entiendes? Leyendo. Yo soy muy visual. Y por eso muchas veces trato de usar imágenes para que usted vea conmigo. Puse 2 cadenas, ¿me entiendes? Pero él no se ha roto. Él no se ha desprendido de las cadenas. Eso se refiere a que podemos nosotros tener momentos no buenos, no gratos en nuestro caminar, pero nuestra fe no se puede romper. Es algo que el cristiano no se puede dar el lujo de que la fe nuestra se rompa. Amén. El libro de Habacuc habla de estos versículos 17 y 18, de lo que Habacuc trae. Habacuc, el libro de Habacuc está prácticamente siendo un profeta que declara lo que Israel o Judá va a tener en contra, ¿me entiendes?, de Dios. El pueblo de Dios, Judá, había tenido reyes y había tenido reyes malos, reyes de pecado, reyes que adoraban a otros dioses. Pero Dios había declarado que en Judá iba a venir un castigo de Dios, iba a venir un trato de Dios, iba a traer, ¿me entiendes?, Dios algo para tratar con el corazón de su pueblo. Y este libro, ¿me entiendes?, aproximadamente se escribe en el 596, ¿me entiendes?, después o antes de Cristo, perdón. Y Babilonia en ese momento es el que está reinando y tiene un poderío. Babilonia tiene un poderío y Dios hace y permite que los babilónicos vengan a Judá y tomen al pueblo de Israel y destruyan todo lo que tienen. Ganados, vacas, ¿me entiendes?, viñas, de todo. Que la siembra y el ganado de Judá quede automáticamente destruido. Porque Dios había dicho que a causa de la maldad de los reyes de Judá, Dios iba a tratar con el pueblo de Israel.
Y Judá es una ciudad que ustedes saben que significa casa de pan. Había un fluir de bendiciones, sí, había un fluir de cosas, pero Dios tenía, por amor a su pueblo, tenía que trabajar con el carácter, con el corazón de su pueblo. Y lo que Dios viene y trata con Dios, con el pueblo de Israel, me encanta porque ahí, a pesar que Habacuc, el profeta, estaba dentro del pueblo, Habacuc no había alcanzado la maldición o el castigo o el trato de Dios hacia con su pueblo. Muchas veces durante mucho tiempo, iglesia, nosotros hemos escuchado de gente que tiene dificultades. A veces nos hacemos preguntas quizás incorrectas, y quiero que escuche esto lo que le voy a decir. A veces nos preguntamos esto, en vez de preguntarnos cómo hago para deshacerme del problema, más bien necesitaríamos preguntarnos qué puedo aprender de este problema. Porque a veces uno dice, ¿cómo me deshago de este problema? Pero sabe que a veces hay problemas que están dados en la voluntad de Dios. Que hay dificultades en la vida que no se trata de que Dios o el diablo te esté haciendo pedazos. Yo no sé si usted sabía eso, pero no hay nada que el diablo pueda hacer si Dios no lo permite. No hay nada que el diablo pueda hacer si Dios no lo permite. Tu fe no se puede romper porque tú creas que ya no puedes. Tu fe no se puede romper porque tú creas que ya no puedes salir de esa situación. Muchas veces el hombre por naturaleza decimos, ¿cómo salgo de este problema? En vez de decir, ¿qué puedo aprender de este problema? ¿Cómo puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo aprender de lo que Dios me tiene? ¿Sabe? Muchas veces le echamos la culpa al diablo por todo lo que nos pasa. Si Job le hubiera echado la culpa al diablo, aunque tenía razón, porque fue el diablo quien nos vino a tocar. Pero si toda la vida hubiéramos visto que los hombres de Dios hubieran echado la culpa al diablo, su fe nunca hubiera madurado. Cuando Dios trata con Pablo, viene en un naufragio en el barco y Dios le dice a Pablo, no te preocupes, nadie de los que está en el barco va a morir. Se va a destruir el barco, pero ustedes no van a morir. Hay tratos de Dios, que cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan al otro lado, yo los alcanzo. Jesús se va a la montaña a orar, pero dice que mientras ellos van en el lago, en el mar, se levanta una tormenta y empieza a azotarlos a ellos y ellos se asustan. Y cuando Jesús llega a encontrarlos en el mar caminando, dice ellos, un fantasma. Habían tratos de Dios que ellos tenían que experimentar por sí solos. Iglesia, voy a decir esto, para que tu fe no se rompa, vas a tener que pasar momentos con Dios. Dios lo único que está haciendo no es hacerte llorar. Dios no está haciendo hacerte sufrir. Lo que Dios está haciendo contigo es hacer una mejor versión de lo que tú eres en lo que le has creído a Él. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios no te agarra y te dice, no, mira, no, Dios siempre va a tratar con nosotros de la manera correcta, pero no como nos han enseñado siempre, de que Dios, nos está arrullando. No, Dios dice que Dios es un Dios misericordioso, pero también es un fuego consumidor. Trata con nosotros, pero no nos hace sufrir. Al contrario, nos da la capacidad para que nosotros podamos, crecer en esa prueba. Me encanta, porque entonces Dios le dice a Abraham, y la palabra dice, y lo hemos hablado esto, dice la palabra que entonces Dios probó la fe de Abraham. ¿Por qué probó la fe de Abraham si sabía que Abraham era un hombre que le creía? Es que es necesario, iglesia, que para que tú puedas entender o saber que tu fe no se rompe, vas a tener que ser probado en tu fe. Tú no sabes qué tanta fe tienes si no eres probado. Tú no sabes si tu fe está menguando, está fuerte, hasta que entras al proceso que Dios permite que entras. Dios no te mete a un lugar para decir, qué bueno, mi hijo está sufriendo. No, Dios hace esto para que tu fe sea probada y tú dices, wow, yo no sabía que tenía tanta fe. Yo no sabía que tiene tanta fortaleza en Dios. Y cuando tú sales de las situaciones, tu fe es probada, tú vas a otro momento. Cuando nosotros como creyentes estamos siendo, trabajados por Dios, hay cosas que Dios se va a valer por Él mismo para tratar con nuestra vida.
Habacuc está en un momento muy difícil. Habacuc podía, dice, faltar un árbol de higos, podría, ¿me entiendes?, parecer muchas cosas, pero Habacuc tenía que entender algo al final de todo lo que estaba pasando, y es que tenía que entender a Dios, porque es que Dios lo estaba haciendo. Determine un momento en la iglesia. A veces nosotros decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando el otro? ¿Por qué me está? A lo mejor si revisamos de dónde viene lo que nosotros estamos pasando, tendríamos el poder para cortar ese momento y no seguir, ¿me entiendes?, sufriendo. Hay gente que sigue sufriendo y no se da cuenta que eso empezó hace 2 años, hace 6 meses, hace 3 años, hace 5 años, hace 20 años. Y queremos que Dios nos cambie, que Dios nos liberte, que Dios cambie los momentos. Pero Dios dice, yo no lo puedo hacer, lo tienes que hacer tú. Meditando por qué empezó, ¿me tienes?, ese momento en tu vida. Nosotros tenemos que entender eso. Habacuc lo entendía. Habacuc sabía como profeta que si Judá estaba siendo tratado por Dios, es por el pecado, por la desobediencia, por adorar a otros dioses. Por eso venía el trato de Dios con ellos. Y el profeta estaba presente en el desastre que estaba pasando. ¿Por qué Dios deja a Habacuc y no lo saca antes de que todo venga? Porque Habacuc nos enseñaría en estos tiempos y en otros tiempos que la fe necesita ser afirmada para que no se rompa tan fácil. No se puede, iglesia, nosotros como creyentes tener el lujo que mi fe, ¿me entiendes?, esté muy débil. No, tenemos como creyentes tener la capacidad de poder crecer en nuestra fe. Yo le he dicho en algún momento, en la iglesia había un diácono, se llamaba Onésimo, y el hermano me decía, mijo, yo quiero decirte antes que vengan los momentos a tu vida. Y es que cada creyente tiene que pasar un desierto. Y cuando él me dijo, yo estaba muy tierno en el evangelio, no tenía, yo creo que como 1 año, 2 años, cuando él me dijo esto. Me dijo, vas a entender que en el camino vas a tener que pasar un desierto. Y yo dije, en cuanto él me dijo desierto, dije, yo me imaginé algo seco, va esto y el otro. Pero después fui entendiendo que cada creyente, para que sea la probada tu fe, vas a tener que pasar un desierto. Cada uno de nosotros vamos a ser probados en nuestra fe, iglesia. Si no, ¿cómo vamos a saber que nos vamos al cielo? ¿Cómo tú sabes? Si yo te preguntara, ¿qué estás haciendo hoy en esta iglesia? ¿Para qué viniste? ¿Por qué levantas tus manos? ¿Por qué aplaudes? ¿Por qué decides escuchar un mensaje? Porque hay una fe que le quieres creer a Dios. Hay una fe que no lo ves, pero sabes que está ahí y le adoras a Él. Esa es la fe que nosotros necesitamos todos los días. Pero si quieres que Dios te lleve a otro momento, si anhelas que Dios te lleve a otro nivel, vas a tener que ser probado en la fe. En la fe. No puedes, me tienes decir, voy de este escalón al otro escalón. ¿Sabes por qué? Porque aquí ya fuiste probado en tu nivel. Pero antes de llegar al otro nivel, Dios va a probar tu fe para llevarte al otro nivel. Lo menos que Dios quiere, óigame bien lo que voy a decir, es que Dios hagas esto y luego te regreses. No, Dios primero va a tratar contigo y va a tratar en tu fe. La fe es la que te sostiene, iglesia. Te sostiene para poder creer en medio de tus desiertos. Habacuc estaba en un momento muy difícil. Habacuc estaba en la etapa donde él dice, no hay comida, no hay ovejas, no hay vaca, no hay. Y usted se imagina que si no hubiera nada de eso en las tiendas, si no hubiera grano, no hubiera comida, no hubiera leche, no hubiera queso, muchas cosas que faltarían en la tienda. ¿Cómo le haríamos entonces? Venía un caos en la vida de este hombre, pero esto lo que nos enseña Habacuc es que en medio de todo lo que está viendo él, de algo que él estaba seguro, es que él no podía hacer que los árboles producieran higos. Él no podía lograr que la vaca, volviera, a tener vida, que las ovejas tuvieran cuidado. Él no podía, no tenía control de eso, pero sí tenía control de sí mismo. Oiga, ¿hacia dónde voy? Él no podía controlar, mira, yo ahora declaro que el árbol ese mañana amanece lleno. No tenía el control porque fue Dios quien permitió que todo eso, faltara. Pero Habacuc, nos enseña esas partes que pudo, escoger. Y una de las palabras que él usa es que él escogió alabar a Dios.
Tenemos tú, usted y yo, tenemos que aprender que para que nuestra fe no se rompa, tenemos que tener decisiones, tenemos que tener momentos en nuestra vida, tenemos que escoger qué es lo que nosotros queremos hacer, porque cuando nuestra fe es probada, no es el diablo, iglesia, no es el diablo, es Dios permitiendo una voluntad para tu vida, para que usted y yo podamos ser mejores de lo que éramos hace 6 meses, hace 1 año, hace 3 años. Yo sé que todos ustedes tienen testimonio. Les ha faltado comida, les ha faltado para renta, les ha faltado esto, les ha faltado. Pero ¿sabes qué es? No es porque Dios quiera hacerte esto. Es que la única manera para que nuestra fe pueda crecer. Es la única manera. No hay otra manera. Hay desiertos, metines que Dios va a hacer y dices, pero yo no necesito pasar eso, pastor. No que Él es Dios, no que Él cuida de mí. No que Él me tienes, no que cantamos que soy la niña de sus ojos. Sí, eres todo eso para Dios. Eres lo mejor para Dios. Es lo mejor que Dios ha formado en la tierra. Eres tú y Él soy yo. Pero hay cosas que yo no puedo llegar a entender si no es a través de la fe. Y mi fe no tiene que darse el lujo de romperse. Él escogió alabar a Dios. Digo, si la quiera no florece, si las pides mentiras no dan uva, las ovejas no están, las vacas tampoco, ni producen nada. Aún todavía yo decido, me tienes, alabar a Dios. Aunque sería fácil ver a un mundo derrumbarse, iglesia. Sería, me tienes, muy feo, por ejemplo, hoy viendo las noticias. Israel sigue siendo atacado, Israel sigue siendo bombardeado, Israel sigue, me tienes, mucha gente, me tienes, siendo, me tienes, atacada hoy en día, muertos. Y uno dirá, ¿dónde está Dios, me tienes, que puede salvar a su pueblo? Es que muchas veces Dios va a permitir cosas en nuestra vida para solamente afirmar nuestra fe. Es lo único que Dios está haciendo. Yo quiero que tú notes esto. Mira 2 cosas en tu vida. Una es, revisémonos a nosotros mismos antes de echarle la culpa al diablo. 2, preguntémosle a Dios que si lo que estoy pasando es voluntad de Él, y si es voluntad, encárgate tú, Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros, el cristiano? Es que el diablo tiene la culpa. No, es que el diablo el otro, si el diablo esto, si el diablo allá y el diablo acá. Le damos más propaganda, al diablo que una voluntad de Dios. Óigame bien, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, ¿qué tiene que ver el diablo contigo si no es que tú lo dejas entrar? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver con tu vecino si tú no le abres la puerta? Hasta que le abras, él entra. Pero no tiene nada que ver contigo. El diablo es igual. El diablo no tiene nada que ver con los hijos de Dios. A veces es Dios permitiendo una voluntad, ¿me tienes?, en nosotros, para que nosotros podamos crecer al nivel, ¿me tienes?, que Él viene, quiere para nosotros. Pero nosotros decimos, no, yo estoy pasando un problema, esta situación yo no la voy a aguantar, de seguro es el diablo. No, hay que preguntar 2 cosas. ¿Por qué estoy donde estoy? Y estoy pasando lo que estoy pasando. Y otra es preguntarle a Dios, Señor, ¿tú estás permitiendo eso? Y si lo estás permitiendo, dame la fuerza para poder soportar, ¿me entiendes? Y poder dar testimonio de lo que tú haces. Porque yo siempre he dicho, muchas veces le damos mucho crédito al diablo. Demasiado. Pero pocas veces nos metemos en la voluntad de Dios y oramos y le decimos, Señor, ¿eso que estoy pasando es tuyo? Y si no es tuyo, haz que el diablo, ¿me tienes?, se ha alejado. Pero hay 2 cosas que tenemos que preguntarnos, y es eso. Habacuc escogió, ¿me tiene?, la parte que él decidió hacer. Habacuc, como profeta, sabía que Dios estaba haciendo algo, que no era el enemigo, no eran, ¿me tienes?, los enemigos de Judá, no eran los enemigos del pueblo de Israel, era Dios permitiendo que los enemigos vinieran y tomaran posesión de Judá. Note esto, no era el enemigo, era Dios permitiendo. Yo quiero que usted vaya sellado con esta palabra en su corazón. El diablo no tiene nada que ver contigo. No te dejes engañar.
El diablo no tiene nada que ver contigo. Si tú eres hijo, hay un padre que te domina, hay un padre que te guía, hay un padre me tiene su espíritu sobre ti. ¿Por qué entonces el diablo ha de tomar control sobre ti si no tiene nada que ver contigo? Tiene que ver con el padre que tiene cuidado de ti. Él va a trabajar contigo, va a trabajar conmigo, va a probar nuestra fe y nos va a llevar a mejores momentos de los cuales nosotros hemos vivido hasta el día de hoy. Pero no tiene nada que ver con el diablo. Esto nos lo hicieron creer por mucho tiempo. Ahora, no me malentienda que vamos a ignorar al diablo. No, 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 no. El diablo tiene poder y eso nadie lo puede negar. Pero él tuvo un creador, al igual que usted y yo, y fue Cristo Jesús. Y por eso él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, iglesia. Si nosotros cambiáramos nuestra mentalidad, viviéramos diferentes. No le echaríamos la culpa al diablo. No, por tu culpa yo estoy así. No, no, el diablo a veces dice: a mí no me metas en tus broncas, a mí no me metas en tus problemas. Porque el mismo diablo, mire lo que voy a decir, aún el mismo diablo sabe que es Dios tratando con nosotros. Y el diablo dice: si tan solo Nilton supiera que es Dios, su Padre, que está tratando con él, nada tengo que ser yo. Aún, mire esto, lo que el diablo piensa muchas veces, me encanta cuando pienso esto, me encanta porque a veces el diablo dice: ya lo tengo. Pero al quien le dio permiso de tocarte o tratar contigo fue Dios. Y el que mismo dio la orden la puede quitar en cualquier momento. Pero el diablo piensa que él tiene poder. No, no, él no tiene poder. A él le dan permiso para poder que nosotros vayamos al propósito de Dios. El diablo dice: ah, qué bueno, como con Job. No, si me permitieras quitarle todo, verás. ¿Qué hizo el diablo? Llegó, empezó un solo día, pum, 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 le quitó todo, menos la suegra y la esposa. Pero note esto. Pero Job igual entendió que el trato, ¿me entiendes? Sabía lo que estaba entendiendo Dios. Dios no no estaba metido, sino ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice de malo? ¿Qué hice el otro? ¿Qué hice el otro? No, él dijo, me tiene, si así como vine desnudo, así me tengo que ir, así me voy a ir. Si Dios me dio y Dios me quitó, si igualmente bendigo el nombre de Cristo. Hay gente, me tienes, que ha sido probada en la fe, que por más pruebas que vengan, no se va a romper, va a quedar, me tienes, sólido. Y al final, ¿sabes quién queda avergonzado? El diablo. El diablo. Porque tú fue probada, pero no se rompió. Porque por más, me encanta, si usted lo ve ahí, no se va a soltar. Porque cuando tú te sueltes de la fe, vas a perder muchas cosas de Dios, ¿me entiendes? O las cosas que Dios está haciendo contigo, conmigo. Si hay algo que el cristiano no se puede dar el lujo, iglesia, es de abandonar una fe. No se puede dar el lujo. Es como que tú quieras, ¿me entiendes?, respirar con mitad de un pulmón, no con dos, la mitad de uno. No se puede. Es la fe, es igual. Si dejas de creer, dejas de ver. Si dejas de creer, dejas de andar. Si dejas de creer, dejas de hacer. Porque la fe es la única manera en la que nosotros podemos creer en todas las cosas que Dios ha prometido. Todo lo que está escrito aquí, 66 libros, tienen que ver con la fe que nosotros tenemos en Dios. Cuando vine al evangelio, yo pensé que la fe la producía yo. Yo dije: yo voy a creer en Dios. Pero me di cuenta que la Biblia nos habla de un don, de un regalo, que es la fe. Y esa fe es dada por Dios. Y como Él la dio, Él la va a producir a otros niveles. Quiero que note esto. Fue Dios quien dio permiso de esto. Fue Dios quien permitió que los babilónicos llegaran a Judá y destruyeran y tomaran como esclavos, ¿me entiendes?, a los de Judá. ¿Por qué digo esto? Por lo que mencioné hace un momento. Porque así como Él lo hizo, así también Él puede darte las mejores bendiciones. Ahora, ¿dónde está el secreto de la mejor bendición? Bueno, no secreto, porque en Dios no hay secreto. ¿Dónde está la clave
de que nosotros podamos alcanzar una bendición mejor que la que tenemos hoy, es que mi fe no se rompa. Si tú aguantas el trato de Dios, tú estás más cerca de una bendición gloriosa de Dios. Si tú no te rompes y tú dices, Señor, duele, pero voy a ser pegado, voy a seguir creyendo, no voy a dejar, si tu fe perdura y le crees a Dios, iglesia, si no, mire lo que le pasó a Pedro. Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte como el trigo. Pero, ¿sabes? Voy a orar al Padre. Pero mire la recomendación que le dio Dios a Pedro. Le dijo, pero cuando pases la prueba, ven y testifícale a tus hermanos. Pedro no iba a quedarse en la prueba. Pedro iba a ser probado en su fe. Es que esto es hermoso cuando Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Si nosotros tan solo dejaríamos de pensar en lo que el diablo está haciendo y lo mandamos por un tubo y nos enfocamos en la voluntad de Dios y le digamos, Señor, ¿tú permitiste eso en mí? ¿Tú estás permitiendo eso en mí? ¿Tú estás metiendo? Entonces nosotros pensaríamos de otra manera. Pero ¿qué hacemos los cristianos? ¿A quién le echamos la culpa? Al diablo. Pero vuelvo a repetirlo y quiero que te vayas con esto. Créemelo, yo estoy seguro que alguien tiene que llevarse esta palabra y es, el diablo no tiene nada que ver contigo. Es tu papá, es tu Dios, es quien te llamó, es quien te salvó, es quien te lleva a una vida eterna, es quien te ha dotado de cosas. Es Él tratando con nosotros. Es Él. ¿Y sabes por qué logras gozarte en Dios en medio de tu prueba? Porque tú ignoras al diablo y conoces la voluntad de Dios en tu vida. Y tú le puedes aplaudir, tú te puedes gozar, tú le puedes hacer todo. Porque mire, la decisión la tomó Habacuc. Habacuc se hubiera podido echar a llorar y decir, ¿por qué nos has tratado de tal manera? ¿Y por qué nos has abandonado? El profeta Habacuc sabía lo que Dios ya había hablado. A él le quedaba solamente ¿qué? Te alabo, Dios. Aunque todo esto esté pasando ahora mismo, yo levanto mis manos, levanto mi voz, levanto mi alma, mi corazón y me queda adorarte. Pero cuando nosotros nos turbamos pensando que es el diablo, ¿sabe qué hace nuestra alma? Se empieza a preocupar. Porque pensamos que es el diablo atacando, es el diablo haciendo, es el diablo el otro, es el diablo acá, es el diablo. No, iglesia, no. Solo es que tú vivas fuera de Cristo y no quieras nada con Dios. Pero yo no veo a nadie aquí que no quiera nada con Dios. Al contrario, anhelamos de Dios. Y por lo consecuente no podemos nosotros pensar, ¿me entiendes?, lo que el diablo puede estar haciendo. Cambiemos nuestra manera de pensar. Cuando usted pelea, ¿me entiendes?, con alguien, con un individuo afuera, con alguien aquí en la iglesia, en su casa, lo que sea, lo primero que hacemos es que el diablo. Hay dos cosas, vuelvo a repetir. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Y por qué me está pasando lo que estoy pasando? Si es voluntad de Dios. Deja al lado al diablo. Deja un momento al diablo. Mire, ¿sabes quién se encarga de tus enemigos? ¿Usted se encarga de sus enemigos o es Dios? Entonces, ¿por qué te preocupas de tus enemigos? ¿Para qué te gastas? ¿Para qué gastas energía? ¿Para qué gastas pensamientos? ¿Para qué en la noche no puedes dormir por estar pensando? No, olvídate. Olvídate. ¿No dices tú que el que está contigo es mayor que está en el mundo? ¿No has declarado tú eres más que vencedor en Cristo Jesús? Iglesia, demostrémonos a nosotros mismos, no al diablo, a nosotros mismos, que sí podemos nosotros hacer que nuestra fe no se rompa. Sí podemos lograrlo, pero cuando cambiamos nuestro pensamiento.
Yo no sé si usted sabía, pero mientras usted respire sobre la tierra, usted va a tener enemigos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No, note lo que enumera: principados, potestades, gobernadores. ¿Sí? ¿Usted sabe los niveles que significa esas luchas para el cristiano? Nomás no le pares bola, como dijo alguien. Enfócate en aquel que te llamó, porque de seguro Él hará que tu fe, el consumador, el autor y consumador de nuestra fe, Él hará que tu fe crezca. ¿Cuántos creen que necesitamos fe para irnos al cielo? ¿O necesitamos un ministerio? ¿Cuántos creen que necesitamos la fe para estar en la vida eterna? ¿O necesito ser miembro de una iglesia para irme al cielo? Es la fe. Es la fe. ¿Quién puede aceptar a Jesús? Dice la Biblia. El que tiene fe. Con el corazón se cree. ¿Y qué? ¿Y con la boca qué? Hay cosas que nosotros necesitamos. Y si usted, mire, me gustaría que usted tomara un tiempo en sus momentos con Dios. Y si usted es de las personas que tiene sus estudios con Dios, lea el libro de Hebreos y usted se va a dar cuenta lo que es la fe. Y usted dice, wow, como una mujer que siendo prostituta salvó a unos que espiaban la tierra, y Dios salvó la vida de ella y a su familia. Pero ¿sabe por qué Dios la salvó? Porque ella creyó. La fe es la única que nosotros podemos salvar o mantener viva en medio de cualquier tormenta. Note esto: si él se suelta del pie o se suelta de la mano, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Ahora, si está aferrado a un lugar, de un lado a otro lado, es porque está luchando con que eso no pase. Pero ¿qué hacemos nosotros? Dejamos, es que el diablo me está atacando, me llega por atrás, me llega por enfrente, por el lado, en los 4 lugares me ataca. Y el diablo dice, yo ni siquiera no tengo nada que ver contigo. Es tu papá, es tu Dios que está trabajando contigo, cabezón. Ya, iglesia, yo no sé si usted ha estado ahí. Yo he estado ahí. Entonces, ya no puedo, ya es como querer soltar y dejarlo, ¿me entiendes? Todo y olvidarme. Pero vuelvo a repetir, algo que el cristiano no puede darse el lujo es de que la fe se rompa. No podemos. Quiero terminar con esto. 2 cosas que veo acá que hizo Habacuc para que su fe no se rompiera. Habacuc, dice la palabra, que había toda falta de cosas. Toda falta de cosas. Usted lo vio ahí. Pero de algo que yo veo, ¿me entiendes? En Habacuc, en esos versículos, y me impresiona porque dice el 17, aunque no den higos ni higueras, ni den uvas, ni haya aceitunas, aunque no haya, dice, en los campos nada para cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, el 18 declara y hace algo que me encanta y quiero ponerlo en tu corazón, y es que Habacuc decidió alegrarse en Dios. Note esta palabra. Habacuc decidió alegrarse en Dios. Pastor, pero ¿cómo puede ser eso? Como un hombre me tienes viendo tanta destrucción, no habiendo nada de comer, me tienes momentos que estaban y que los babilónicos habían tomado posesión de Judá. ¿Cómo puede pasar en un hombre tal cosa? Es que cuando tú entiendes que ya Dios está en el asunto, tú tienes que decidir una sola cosa, y es darle la gloria a Él. Y es darle todo el honor a Él. No te queda otra decisión. No te puedes vencer por los momentos que te rodean, iglesia. Cuando tú sabes que Dios está controlando tu vida, cuando es Dios llevando tus pasos, cuando es Dios me tienes tomando control de tu vida, nada tiene que ver el diablo. Es Dios trabajando con nosotros, iglesia. Mire, quiero que usted tome esta palabra. Hay una sola decisión para que nuestra fe no se rompa, y es darle toda la gloria y honor a nuestro Dios. No hay otra cosa.
Pero cuando nosotros no entendemos eso, le echamos la culpa a medio mundo y sobre todo al diablo y a sus secuaces. Vuelvo a repetir, iglesia, si tú estás en Dios, si tú vives con Dios, si tú obedeces a Dios, si tú amas a Dios, si tú tratas de caminar con Dios, no en perfección, pero en lo que puedes, ¿sabes quién está gobernando tu vida? Pregunto, ¿el diablo o Dios? Entonces, ¿por qué le tienes miedo a tus días oscuros? ¿No lees tú el Salmo cuando dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener miedo porque Él está conmigo? No sabes recitar palabra en tu corazón y de repente cuando ya estás en el momento se te olvida lo que has creído. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento dejaste a Dios a un lado o te adelantaste. Y Dios te dice, hey, espérame, soy yo el que te gobierno. ¿Sabes qué me gusta de Dios? Que Dios pone un ejemplo en los profetas, en los libros de profetas, y habla esto, que nosotros, ¿me entiendes?, somos aquellos, como aquellos bueyes que son puestos los yugos. Y que Dios ha puesto los yugos en nosotros, no para, ¿me entiendes?, domarnos, sino para guiarnos. Sabes que en la siembra, cuando hay un buey grande y un buey, ¿me entiendes?, joven, necesita el joven tener a un buey, ¿me entiendes?, grande, experimentado, ya adulto. Porque el joven de repente hace esto y se jala. Pero el animal ya viejo hace que el joven aprenda a caminar en una sola dirección. A veces Dios quiere que nosotros aprendamos esto. No es el diablo, no es el vecino, no es mi familia, no es el trabajo, no es el patrón, no es el gobierno, no es nada. Es Dios gobernando nuestra vida. Es poniendo en nosotros el yugo para que nuestra fe no se rompa. No se rompa. Habacuc dijo, mire, yo no sé si Habacuc estuviera aquí hoy, nos dijeran, sabes, yo estuve en ese momento, pero yo no miraba nada, yo estaba todo destruido. Pero decidí hacer algo, que como yo sabía que Dios estaba en el asunto, no me quedó más que reconocer el poder de Dios. Yo quiero que usted, ¿me entiendes?, lleve esto en tu corazón. ¿Qué tengo que hacer entonces para que yo, ¿me entiendes?, pueda realmente crecer en mi fe? Cuando las cosas te vayan mal, cuando pienses que las cosas no van a tener salida, doblégate a Dios. Ríndete a Él. Cuando digas, Señor, yo siento que ya no puedo. Y que le digas de hoy en adelante, que cambies tu mental y digas, sabes, ya no le voy a echar la culpa al diablo. Porque a mí el que me gobierna es Dios. Cuando lo acepté, Él fue mi Dios. Tenemos que ser reales con nosotros mismos. Tenemos que ser, ¿me entiendes?, claros con nosotros mismos. ¿Por qué le echamos la culpa a otros? Si es Dios haciendo lo mejor de ti, iglesia. Dios está puliendo tu vida. Dios está puliendo tu vida. Si aguantas un poco más, tu vida va a sacar un brillo que no tenías antes. A lo mejor Dios te está preparando porque Él sabe que en algún momento te llama a su presencia o Él viene. Iglesia, la importancia de Dios no es solo bendecirte en la tierra. El anhelo de Dios es llevarte con Él por la eternidad. Mire, muchas veces Dios no se enfoca en todo lo que te ha dado. Él quiere que tú aprendas a tener fe. Que yo aprenda a tener fe. Si nos paráramos hoy y contáramos las situaciones difíciles que hemos pasado, iglesia, ¿saben qué terminaríamos? En que Dios ha sido bueno. Déselo fuerte. Sí, porque es una verdad. ¿Quién no ha pasado momentos difíciles aquí? De enfermedad económica, de cualquier área. Pero usted pasó, yo pasé, y al final del otro lado, ¿sabe quién estaba ahí? Dios, Dios, Dios. Por eso siempre he dicho esto. Si Dios lo hizo contigo el año pasado, si Dios lo hizo hace 8 meses contigo, si Dios lo hizo hace 3 años contigo, te pregunto, ¿no lo podrá volver a hacer hoy? Lo puede volver a hacer, claro que lo puede volver a hacer. Porque tu enfoque no es lo que estás pasando.
Tu enfoque es quién es quien lo está permitiendo. Yo estoy consciente de que el que no está sin Cristo puede pasar momentos difíciles, porque le pertenece al diablo. Pero usted que es de Dios, ¿usted cree que el Dios le va a gustar que el diablo te ande agarrando por aquí, por allá? Nada. No, 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 no. Porque entonces dejaríamos de ser la niña de sus ojos. Porque entonces ya no seríamos el pueblo cual Él nos salvó. Habacuc entonces toma una decisión. Y esta decisión tenía que alegrarse en Dios. Honestamente, ¿quién de nosotros se ha reído con Dios cuando tiene problemas? ¿Sabes que cuando tu fe ha sido probada, cuando en la vida tú llegas a tener el gran valor de que en medio de la tormenta, en medio de los problemas, aprendes a llorar porque estás lleno de sentimientos, pero aprendes a confiar y eso te hace reír. Y no que vas a andar riendo ahí, ay, Dios es bueno, no, pero en tu intimidad tú sonríes con Dios, porque sabes que Él quien está en control. Bueno, esto te lo ha pasado, pero he escuchado testimonios que hay gente que está orando y se levanta a danzar en medio de su momento. ¿Sabes por qué? Porque al final ni Habacuc podía hacer que las vacas volvieran a nacer otras, ni las ovejas producirse, ni las uvas, volver a crecer. Habacuc no tenía el poder, no lo podía hacer. Te pregunto, ¿tienes tú el poder o yo tengo el poder para solucionar tus problemas? Levante la mano, por favor, si tiene alguien. Vea que no, porque somos polvo, somos humanos, somos carne, somos llenos de imperfecciones. Pero el que ha tomado lugar en nosotros. ¿Qué dice Éxodo 14:14? Estén ustedes tranquilos, que yo pelearé por vosotros. Entonces, si no puedes solucionar tú el problema, ¿por qué no se lo entregamos a Él? Y le decimos, Señor, a lo mejor tú estás estirando un poquito más mi fe, porque la voy a necesitar a la nueva etapa que viene de mi vida. Y me estás enseñando algo. Gracias, Dios. Gracias. ¿Verdad? ¿Verdad que tiene más sentido esto? Que renegar contra Dios y reprender al diablo, me tienes por esto y el otro. No, hay veces que vamos a tener que tener un poquito más de un oído más afinado y saber que es el Espíritu Santo trayendo una convicción a nuestra vida. ¿Qué tiene sentido que Dios te haya llamado del mundo y para que hoy te haga sufrir? ¿Sabe por qué hay gente que se va al mundo otra vez? No, yo mejor me voy al mundo, allá sufría menos. Y sí se van a las fiestas, se van. Lo que no entendieron ellos es que estaban a punto de pasar una buena prueba para ser, ¿me entiendes?, los mejores que eran. ¿Sabía usted que nosotros como creyentes pasamos exámenes en Dios? ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios en secreto, en oraciones, Señor, úsame, aquí estoy, Señor, tú sabes? Y Dios dice, ok, ¿quieres que te use? Ok, está bien. Y empieza. Porque ¿qué quisiéramos nosotros que hiciera Dios? ¿O quieres que te use? Ahí te va. La unción, la triple unción, más de la que tenía Eliseo. Óigame bien, cuando tu fe es estirada y tú eres aprobado en el examen de la fe, de seguro va a haber una unción fresca. Claro que sí. Ajá. Si tú le dices a Dios, úsame, y Dios te prueba en tu fe y crees, ¿me entiendes?, que tú puedes servir a Dios, Él te va a probar. Y después de la prueba de la fe, viene el ministerio. Viene la unción fresca. Pero antes, no. Porque no tiene sentido que Dios te meta a un lugar donde no ha sido probado. ¿Cómo sabes que es buen oro?
Hermano Daniel, usted que usa oro. ¿Verdad? ¿Por dónde, hermana Alejandra? Por el fuego. ¿A usted nunca le vendieron a esa gente que llegaba, le dijo, dame $20, mira, anillos, 3 pulseras, 2 cadenas de oro, mira, hasta brillan? ¿Verdad? ¿A cuántos cayeron en eso? Sí, ¿verdad? Había muchos de esos charlatanes afuera. Yo no miraba las cadenas. Wow, está unas cadenonas, unos anillotes. A mí me tocó comprar una. Yo dije, no, nomás traigo $20. Dámelo, dice, ya me dio 3 anillos y una pulsera. Lo primero que fui y lo metí en un ácido para limpiar oro. Salió todo negro, ¿me entiendes? Después. El verdadero momento de nuestra vida es cuando nuestra fe es probada. Y entonces, como no se rompió, vas al otro nivel. Pero eso sí, cuando ya estés en el otro nivel, ¡ouch! Duele. Yo no sabía que era esto. Si para haber sabido yo no le digo a Dios que me use. Pero ya estás ahí. Y ahora eres probado. Luego viene otro nivel donde y hay niveles donde tú empiezas a perder cosas que nunca quisiste haber perdido. Y dices, wow, mejor me hubiera quedado en el otro. Es que entre más le pides a Dios, Dios está. Mire, Dios, si usted cree que Dios tiene cosas para usted buenas, créalo. Créalo. Pero en cada momento Dios va a probar tu fe. Y no es para decir, ay, a ver si eres tan buen cristiano. Él conoce todo de nosotros. Lo que Él quiere es que nosotros aprendamos que en Dios nuestra fe no se puede romper. Porque la fe no la producimos nosotros, la produce Él en nosotros. Entonces yo creo, Él estira. Yo creo, Él estira. Yo creo, Él estira. Somos nosotros los que nosotros debemos de entender que mi fe no se va a romper porque estoy en su voluntad. Adórale al Señor cuando sientas que no puedes. Alábale al Señor cuando sientes que tu fe está siendo estirada. Alábale. Mira, no tienes otra opción. Yo no sé si usted puede tener otra opción después de la que hizo Habacuc, que nos enseña. No sé si usted la puede tener, pero yo creo que no hay otra. No hay otra. Vuelvo a repetir, me cayó el 20 cuando entendí que Dios hablaba a mi corazón y Habacuc entendía que era Dios en el asunto. ¿Por qué entonces él iba a tirarse a llorar si era el mismo Dios que estaba tomando control? El mismo pueblo que los babilónicos tomaron como cautivo era el mismo Dios que iba a liberar a Judá después. Pero en medio de todo eso tiene que haber alguien que nos enseñe cómo caminar con Dios. Yo no sé si has tenido esas personas que nos enseñan cómo caminar. Todos tenemos a alguien que nos enseña cómo caminar. Hay cosas que yo no sé. Yo necesito voltear a ver a alguien para aprender, para saber cómo puedo pasar ese momento. Todos estamos dados a eso. Cada vez me tienes que tomes una decisión de quedarte, me tienes con quien volverá a hacer las cosas buenas. Tú vas a salir ganando, iglesia. Tú vas a salir ganando. Quédate ahí con Dios. Quédate, me tienes en el proceso de Dios. Quédate en el trato de Dios. Olvídate de lo demás, por favor. Olvídate del diablo, demonios, de todo. Y enfócate en Dios y dile, Señor, yo soy tu hijo. Y yo no creo que tú vas a permitir que yo muera, que yo sea destruido, que sea avergonzado simplemente porque sí. No. Y si en algo has encontrado pecado en mí, yo necesito que tú me perdones. Es que esa es nuestra vida delante de Dios. ¿O usted sabe, usted cree que los que estamos aquí no pecamos? Claro que sí. Tenemos muchos errores, muchas faltas, muchos errores. ¿Me entiende? Pero hay alguien que ha prometido estar con nosotros para trabajar. Para trabajar. Yo le he dicho a muchos de ustedes, yo prefiero ser tratado a veces por los hombres que por el mismo Dios.
Porque el hombre hoy te puede cachetear, se va y te olvidas de él. Pero con Dios, Dios se queda ahí. Y hasta que cumple lo que Él dijo en trato con nosotros, nosotros estamos ahí. Por eso es muy bueno nosotros aprendamos de esto. La segunda cosa que yo veo aquí, y veo, me tiene a Habacuc, es que no solo se alegró en Dios. La decisión es muy importante, hermanos, para lo que nosotros queremos ver. Pero él toma la segunda cosa, y es que él creyó en el motivo de Dios. Él creyó en el motivo de Dios. Digo esto, ¿crees que Dios tiene motivos para tratar contigo? Nota lo que lo estoy preguntando. ¿Creemos nosotros que Dios tiene motivo para trabajar con nosotros? Sí los tiene, y muchos. Porque si Él anhela hacer de ti un instrumento de gloria, un vaso de honra, Él tiene muchos motivos para trabajar con nosotros. Muchos. Cuando no sientas y sientes que es muy fuerte el fuego quemándote a ti, solo ponte a pensar que de seguro Dios tiene un motivo por la cual te está pasando por el fuego. Habacuc entendió, dijo, hay un motivo, yo lo sé, y es de tratar con Judá, y es de tratar con su pueblo. Hay un motivo. Si nosotros abrazáramos, yo no sé si usted ha experimentado eso, lo he experimentado muchas veces en mi vida, que Dios viene y me reprende, trata conmigo y me hace saber que los momentos de mi vida tienen un motivo. De arreglarme, de hacerme mejor, ¿me entiendes? De llevarme a otro momento, pero Dios tiene un motivo. Dios tiene un motivo con nosotros. Pero quizás alguien conectado hoy en redes sociales que está aquí debe de escuchar eso. Tú no estás perdiendo ninguna batalla. Si te quedas, si te sostienes, si te aferras, tú no estás perdiendo ninguna batalla. Pero si tú te llegas a soltar, el que pierde somos nosotros, no es Dios. Por eso es muy importante que creas que la fe la produce Dios. Habacuc creyó en el motivo de Dios. ¿Cuál es el motivo, Dios, que tienes conmigo? ¿Por qué me estás pasando esto? ¿Por qué permites esto? ¿Cuál es tu motivo, Dios? Y si muchas veces Dios no te contesta, de igual tienes que seguir con la misma decisión de adorarle a Él. Es que de eso se trata. El buen creyente aprende esa situación. Aquellos hombres y mujeres que han llegado donde están, iglesia, han pasado momentos duros, pero se han convertido en el hombre o la mujer que Dios había formado en ellos. Recuerda aquel momento cuando dijo que pasó en el altar y le dice al pastor, me tiene, yo quiero, señor, pastor, yo quiero esa unción que usted tiene. Yo les he comentado esto. El hombre, me tienes, que tiene una iglesia muy grande en Miami, y le dijo, y se le quedó viendo y le dijo, ¿de verdad quieres la unción que Dios me ha dado? Le dijo, sí, pastor, yo quiero que ore por mí, que esa unción caiga sobre mí. Le dijo, pero ¿estás dispuesto a perder a tu esposa, perder tu propia compañía, a perder, me tienes, familiares, a perder un hijo? ¿Estás dispuesto? Y aquel hombre le dijo, no, mejor no, pastor. Y se hizo para atrás. Pero sí estoy seguro que Dios tiene algo especial para ti. No solo en la tierra, también en el cielo. Pero Habacuc, me tiene, nos enseña esta segunda cosa. Creyó en el motivo de Dios. Dios tiene motivos. Por eso, me tienes, trabaja contigo y conmigo. Hay momentos que tú sientes que todo está bien, pero de repente la mano de Dios empieza a entrar. Y dices, ¿sabes? Apenas que me iban a subir aumento, me corrieron del trabajo. Apenas que me estaba ganando al manager, me corre. Apenas me tienes que estaba haciendo la fábrica, me tienes, y me hicieron un fraude. Le comentaba hoy a mi esposa, los que tienen años en la iglesia, recuerda cuando aquellos hombres y mujeres se levantaban y decían,
yo voy a empezar a servir al Señor y Dios me sacó de mi carrera de ser doctor. Tuve que dejar mi doctorado para seguir a Cristo. Escuchaban ustedes aquellos testimonios que decía, dejé mi compañía de miles de dólares por seguir a Jesús y hoy sirvo al Señor. Había gente que decía, dejé, me tienes todo lo que tenía, me tienes mis riquezas para seguir a Dios. Hoy es muy escaso que se oiga esto en las iglesias. Porque es que sabe, nuestra fe siempre va a ser probada. Cuando tú le dices a Dios, yo quiero más de ti, asegúrate y estés consciente de que Dios va a estirar tu fe. Porque Él quiere llevarte a mejores momentos. Eso sí estoy seguro. Él tiene planes, motivos muy grandes para que vuelvas a sonreír, para que vuelvas a brillar, para que seas el vaso de honra. ¿Me entiendes? El instrumento que Dios quiere hacer contigo. Sí, estoy seguro. Muy seguro de esto. Yo lo sé. Pero ¿qué es, pastor, lo que no me hace creer a mí? Es que no te has atrevido a cambiar tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. Deja al lado, ¿me entiendes?, a los demonios. Deja al lado tus propias culpas. Deja al lado tus propios, ¿me entiendes?, ideas. Deja al lado tus propios fantasmas. Deja al lado, ¿me entiendes?, tu pasado. Deja al lado muchas cosas y enfócate en Cristo Jesús. Y te aseguro que si tú lo haces, tú te vas a convertir en el instrumento que Dios quiere hacer contigo. Pero es que, pastor, yo por las noches no puedo dormir y estoy pensando y esto, el otro. Es tiempo que empieces a creer que hay alguien más poderoso, ¿me tienes?, que tus pensamientos. Hay alguien más poderoso en esto. Quiero terminar declarando esto. Que la fe no siempre, aunque la fe no siempre entiende los medios de Dios, pero confía en los motivos de Dios. A lo mejor tu fe no va a entender por qué Dios lo está haciendo, pero la fe debe entender los motivos de Dios, por qué lo está haciendo. No te ahogues, ¿me tienes?, en algo que no debes de ahogarte. No te desesperes en algo que tú no tienes la solución. No quieras arreglar algo que tú no tienes el poder para hacerlo. No quieras, ¿me tienes?, ayudarle a Dios cuando Dios tiene suficiente poder para hacerlo. Necesitamos entender esas cosas. Si Habacuc hubiera tenido el poder de hacer florecer todo eso, Dios ni se hubiera existido ahí. Pero hay cosas que Dios te lleva al límite. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos confiar en Él. Confiar en Él. Confiar en Él. Hay gente que está agarrada de una sola cosa y no se suelta porque confía en lo que sabe hacer. Dios dice, suéltate, yo me encargo de lo demás. Pero no queremos soltarnos, queremos estar ahí. No, Señor, yo puedo, Dios, yo. No vas a poder. En algún momento te cansarás y te vas a soltar. Y entonces Dios estará ahí para sostenerte. Porque eso es lo que Dios sabe hacer. No dejes que tu fe se rompa, iglesia. No lo permitas. No lo permitas. No hagas, ¿me entiendes?, que tu fe mengue. No lo hagas. No te des el lujo. No te des el lujo. No puedes permitir que eso suceda en tu vida. Yo quiero invitarte que te pongas de pie, por favor.